Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo sobre entrenamiento, sobre algunos tips, sobre cómo ser más rápido encima de la bicicleta, porque al final todos lo que queremos es subir más rápido ese puerto, ganarnos el COM del puerto del lado de casa o hacer mejor tiempo que el año pasado en tu marcha cicloturista. Así que quédate en este vídeo para ver cuáles son los consejos que te doy para ser un ciclista más rápido. Antes que nada comentar que las personas que seáis nuevas en el canal y no me conozcáis, soy entrenadora de ciclismo, he estudiado INEF, tengo un máster en rendimiento y competición específica en ciclismo, así que todo lo que voy a comentar en este vídeo, hay muchas cosas que no voy a mencionar de manera científica, pero que están respaldadas por artículos científicos que he ido leyendo durante este tiempo. Cuando nos ponemos el objetivo de ser más rápidos encima de la bicicleta, hay que tener claro que para tener objetivos hay que tener una periodización. En la periodización hay que ir evolucionando, hay que ir cambiando los entrenamientos, dar nuevos estímulos más largos, estímulos más cortos, dependiendo de cuál sea tu objetivo final, pero sobre todo que nunca te quedes siempre entrenando lo mismo, porque al final no va a haber un proceso de adaptación al principio, pero después tu cuerpo se estabiliza otra vez, ya ha subido ese escalón y por tanto, como no le demos estímulos nuevos y diferentes, más intensos, no vas a mejorar, te vas a quedar estancado ahí. Así que es súper importante que tengas una periodización, que sepas muy bien qué estímulos le vas a dar y cuándo respecto a tu objetivo final. Cada vez que nos vayamos acercando a ese evento, tenemos que ir preparando entrenamientos que sean específicos y que hayan estímulos que se parezcan al evento en sí, a la carrera. Antes de querer ser un ciclista o una ciclista más rápida, tienes que focalizarte y tienes que saber que hay muchos estudios que respaldan que hacer un periodo de base antes es súper importante. Así que nunca te saltes ese periodo de base, nunca lo des por acabado, porque cada año tendrás que trabajar bastante periodo de base. Sí que es verdad que cuando vamos creciendo como deportistas y vamos siendo mejores, podemos acortar un poco este periodo de base dependiendo de las circunstancias, focalizándonos bien en salir tiradas largas, en hacerlas suaves. Sí que es verdad que cuando empezamos a hacer entrenamientos de intensidad más alta, empezamos a ver mejoras de manera muy rápida, pero estas mejoras producen un estancamiento y no nos dejarán crecer más. Después verás que la temporada se hace muy larga y mantener ese entrenamiento de intensidad va a ser muy perjudicial para tu proceso como deportista. Trabajar las zonas altas aeróbicas y las zonas anaeróbicas será muy importante, sobre todo, como te he explicado antes, habiendo hecho ya un periodo de base, pero a medida que se va acercando la competición, ir añadiendo algún estímulo de intensidad durante la semana. Sobre todo asegurándonos de que hay un periodo de descanso entre estímulo y estímulo, entre entrenamiento y entrenamiento. No siempre más es mejor, y en este caso me reitero muchísimo más. Cuanto más entrenamiento de intensidad te pongas, más fatiga tendrás, por tanto menos capaz serás de hacer un entrenamiento de calidad de ese tipo. Y para los entrenamientos de intensidad lo más importante es que seas capaz de hacerlo cuando estás más descansado posible, para que el entrenamiento sea realmente un entrenamiento de calidad y estés aprovechando bien tu tiempo. Un buen ejemplo sería repartir estas dos sesiones de intensidad a la semana, dejando entrenamientos por debajo de la zona 3, entre medio un recovery ride, para que así las sesiones de intensidad puedan ser realmente, como hemos dicho, de calidad. Y como hemos dicho antes, a medida que se va acercando la competición, meter algunos entrenos con intensidad que sean específicos, como será tu carrera, pues será muy importante para adaptar el cuerpo a esos estímulos. Por ejemplo, si tenemos una crono individual, pues un ejemplo de 30-30 puede ser un buen entrenamiento, porque hay muchos cambios de ritmo en esas carreras. Y si, por ejemplo, nos estamos preparando una carrera de ultradistancia, un buen entrenamiento de intensidad cuando se va acercando el objetivo sería al principio hacer unas series por encima del FTP, hacer una salida de 5, 6, 7 horas y cuando acaba pues también meter unas series ahí por encima del FTP. Así conseguimos que ya haya un estrés al inicio antes de hacer nuestra salida larga, que ya hagamos esa salida larga con un exceso de cansancio, porque al final es lo que nos vamos a encontrar en esa carrera, horas y horas de pedaleo, y al final
también le pondremos esas series para ver cómo estamos de resistencia a la fatiga. Cada vez son más los estudios que apoyan que el entrenamiento concurrente, es decir, entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia, son una combinación perfecta. Este entrenamiento de fuerza obviamente no tiene que ser devastador, porque entonces estaremos olvidándonos totalmente de nuestro objetivo principal, que es entrenar el ciclismo, entrenar en la bici. Y si nuestro entrenamiento de fuerza no nos permite al día siguiente ponernos encima de la bici y pedalear, o nos cuesta muchísimo pedalear porque hemos hecho un entreno demasiado intenso, quizá no estamos haciendo el mejor entrenamiento de fuerza que podríamos hacer. Sí que al principio del entrenamiento de fuerza puede ser que al ser un estímulo muy nuevo para el cuerpo nos cueste un par de semanas o 3 adaptarnos a estos estímulos, pero una vez pasado esto, te aseguro que lo único que te va a aportar es un mejor pedaleo, una mejor eficiencia, y además para los graveleros, graveleras y mountain bikers, súper importante, tren superior, poder aguantar esas bajadas con piedras y ser mucho más eficiente, absorber con tu cuerpo todas estas vibraciones, y eso, en cuanto se te fatiga el tren superior, estás totalmente vendido. Una parte muy importante también será la aerodinámica y la biomecánica que te hagas encima de la bici, porque esto va muy relacionado, porque en la biomecánica nos van a enseñar cómo ir en una posición mucho más óptima para ti, evidentemente ya sin dolores, pero sobre todo para que puedas aprovechar mucho más la posición de tu cuerpo. Y ser más aerodinámico también querrá decir ser mucho más rápido, y ya sea en gravel o en carretera, ponerse en una posición aerodinámica puedes ganar mucho tiempo, como ya sabéis, como en carreras, por ejemplo, como Unbound Gravel en Estados Unidos, que son carreras donde se rueda muchísimo, aunque hay mucho desnivel, pero son solo en subidas de menos de 1 kilómetro, no hacen ningún puerto, así que es muy importante la posición que puedan adquirir, pero eso ya os digo que es algo que tendréis que hacer seguramente en un biomecánico, porque a veces buscando una posición más aerodinámica podemos llegar a perder bastante fuerza, porque a lo mejor no es la óptima para nosotros. O sea que te recomiendo que vayas a tu biomecánico de confianza y que te hagan una biomecánica para saber cuál sería tu posición óptima para no perder ni un vatio. Si una cosa puedes salvar para ser más rápido es intentar bajar el peso de los componentes. Si os pudiera recomendar material que os pudierais cambiar para que vuestra bici pesara menos, esas cosas serían la tija, el manillar y obviamente las llantas. También luego verás que en los pedales hay bastante diferencia, hay pedales que pesan bastante más que otros. Bueno, eso ya depende de lo que tú quieras invertir, y os aseguro que cuando pesa mucho menos vais a ir mucho más rápido. Sinceramente, si no te has comprado un potenciómetro ya y tu objetivo es entrenar, porque si quieres ser más rápido y estás viendo este vídeo es que quieres entrenar, intenta hacer esa primera inversión con un potenciómetro, porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo a poder ver resultados de estar entrenando la fuerza, estar entrenando sesiones interválicas. O sea, ya todo lo que te he dicho al principio no te serviría si no tuvieras acceso a potenciómetro. Es una medida directa que no depende de si nos hemos tomado 2 cafés, como la frecuencia cardíaca, o si ese día estamos más nerviosos que otro, o emocionalmente nos ha pasado algo. Para todo eso, la frecuencia cardíaca no nos da números fiables. La frecuencia cardíaca no te cambiará en 5 o 10 años, y la potencia sí que podemos ver un progreso. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un vídeo sobre por qué tener un potenciómetro me parece vital en el ciclismo. Si quieres entrenar, obviamente si quieres salir a pasártelo bien, quizá no es un deber, pero si quieres entrenar yo creo que sí. Y nada, otro vídeo a la lista para esto. Y ya 2 cosillas que igual no son tan importantes, pero que si estás buscando ir a por un COM, pues seguramente sí. Una de ellas es recortar en la carretera, intentar no hacer siempre todas las curvas. Si estamos intentando hacer un COM,
vea por todas, recorta y si ves la línea recta no vayas a hacer la curva. Sobre todo, obviamente, siempre con cuidado de que no venga ningún coche ni nada. No te estoy diciendo que te metas en el carril contrario, simplemente que si hay una curva muy ancha, pues ir siempre por la parte de dentro, recortando al máximo. Al final, quien llegue primero arriba se lleva el com, o sea que... You can give me every little thing I ever want. Y después una de las cosas muy importantes también es el mantenimiento de la bici, porque al final los rodamientos que estén sucios, que estén llenos de barro, no sé si os ha pasado el día siguiente de hacer una ruta con mucho barro, volver a sacar la bici, no la has limpiado y vas subiendo un puerto y va sonando ahí, pues... Eso es lo que no te puede pasar, porque al final todo eso son segundos que vamos arrastrando. De hecho, las personas que son especialistas en aerodinámica miran muchísimo los roces entre rodamientos, que sean muy suaves, porque eso al final también nos hace gastar vatios que se nos pierdan por allí y no los traduzcamos en fuerza para pedalear. Y bueno, ya está, nada más. Sobre todo me gustaría recordaros que siempre en la periodización, como decíamos al principio, cuando trabajamos intensidad, meter siempre una semana de descanso cada 3-4 semanas para dejar al cuerpo descansar, bajar un poco el volumen entre 40 y 50% de las horas que estés echando las semanas de entrenamiento. Tómate esa semana como más descanso, porque te aseguro que la semana siguiente vas a volver mucho mejor, aunque al principio te parezca que no, pero verás lo rápido que puedes aguantar esas series otra vez. Así que vale mucho la pena que lo plantees en tu periodización y que tengas claro qué semanas vas a dedicar para descansar y bajar ese volumen. Y nada, ya me diréis si habéis conseguido algún con estos consejos que os he dado y nos vemos en el próximo vídeo. Adeu. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got in pocket. I wanna empty out my wallet. I wanna stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I wanna talk more endlessly. I wanna neurotically vomit. I want more dollars from my mama. I want a palace in Prada. I want a Gucci bag where I can store